tal? ¿Cómo estás? Sea bienvenido a su programa Desde tu Mirada, 6:05 y está escuchando el 1040 de amplitud modulada. Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, también llegando usted a través del 95.1 de FM en Austin, Texas, por la cadena Cable Radio Network a 10 estados de la Unión Americana y por el internet al resto del mundo por www.radiomujer.com.mx. Estamos aquí como es costumbre, sus psicoanalistas de la radio, mi compañera Gabriela Maldonado y su servidor José Luis Amarripa tras los micrófonos. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis, ¿tú qué tal? También muy bien, me lo aventé como trabalenguas eso. Se nos está terminando. Sin respirar, ¿no? Más bien respirando poco, ¿no? Se nos está terminando la semana, se nos están terminando los días y ya también se está terminando septiembre, Gabriela. Ya ¿sí? estamos a 20 o a 21, 20 de septiembre ya. Faltan 10 días, Gabriela, es que ya... Una tercera parte. Ya casi es Navidad, ya casi está... No, todavía no, pero rápido se está yendo el año, ¿no? Y bueno, el día de hoy vamos a cerrar este ciclo de programas que hemos tenido alrededor del patriotismo, del sentido de la conciencia social. Ahora vamos a hablar sobre la ignorancia como anestésico, y uno podría decir... Qué cierre, ¿no? Qué cierre, ¿no? Qué cierre para todas estas cosas. Y es muy interesante, ¿por qué? Porque de repente esto va a ser nuestro comodín en muchos de los momentos de nuestra vida. ¿Por qué hiciste eso? No sabía, ¿no? ¿Por qué no hiciste tal cosa? Es que no sabía. ¿Por qué? No sabía, ¿no? Ese es nuestro no sabía, parece que nos acaba librando de mucha responsabilidad, al menos de la responsabilidad moral, ¿sí ve? Porque por ahí, por ejemplo, las leyes, si uno no las sabe, no es excusa para no cumplirlas, ¿no? Uno tiene que estar informado justamente para saber si está o si no está infringiendo alguna ley. Pero en aspectos como un poco más cotidianos, la ley es muy cotidiana, pero digamos como en cosas más personales, en un aspecto más íntimo, de repente esto de la ignorancia se vuelve, como ya se lo había dicho, nuestro comodín, nuestra cartita para salir de la cárcel, ¿no? Así como si estuviéramos jugando turista o monopolio. Yo no sabía, y a mí no me miren porque yo no sabía. ¿Y qué tanto realmente no sabemos? ¿No? Esto es así como para empezar la pregunta, porque, no sé, ¿no? De repente podemos decir, ¿por qué le echaste aceite? ¿Por qué le echaste agua al aceite? ¿No? ¿Por qué le echaste las cosas ahí? ¿Te brincó? ¿Te quemaste? Bueno, no sabía, ¿no? Me generé un accidente, yo no lo sabía. Pero hablando justamente de todo lo que hemos estado diciendo a lo largo de esta semana, alrededor de la moral, de la ética, de la educación, del patriotismo, ahí aplica también no sabía. ¿No? Realmente necesitaríamos ser catedráticos de civismo para saber cómo dirigirnos, para saber que algo es correcto o incorrecto, o todavía más, ¿no? ¿Cómo podemos intentar, ahora sí, anestesiarnos, como dice el título del programa? Mejor yo no quiero saber. Es que está pasando tal cosa y está del cocol y bueno, va a suceder. Yo no quiero saber. Yo no quiero saber, ¿no? Y yo no quiero saber, y como dicen por ahí, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Falacia más grande, pero ¿qué pasa ahí? ¿Realmente no sabemos? ¿Se puede tomar la decisión de no saber? Esto es una pregunta que en algún momento se llegó a formular Sigmund Freud, no exactamente como se le estoy diciendo, pero alrededor de la represión. Estamos hablando acá sobre términos psicoanalíticos, sobre un punto de vista psicoanalítico de esta ignorancia, y forzosamente tendríamos que pensar en la represión si nos vamos a este tipo de ámbitos. La censura, ¿no? ¿Qué sucede alrededor de este mecanismo de defensa fundamental para nuestra estructuración psíquica? ¿Cómo acaba reluciendo en muchos momentos alrededor de nuestras relaciones interpersonales? Por ejemplo, es que me fue infiel durante 15 años y yo no sabía. Uno no sabía. ¿Realmente se puede no saber eso? ¿No? Es que mi hijo, después de 30 años, 20 años, me dice que es homosexual. Y yo no sabía. No sabía. En mi nariz estaba y no sabía. Ahí vamos a tener que respondernos con esta otra parte. ¿Qué reprimí? ¿Qué decidí de una manera inconsciente no ver? ¿Qué contenido se volvió tan inaceptable para mí que prefiero no verlo? ¿Sí ve? De repente, ahí vamos a tener, evidentemente, desde estas teorías sumamente fantásticas, ¿no? Como esto de que los mayas, como no conocían los barcos, entonces no veían los barcos, ¿no? Y los agarraron por sorpresa, o a los aztecas, o a quien haya sido en ese cuento de fantasía alrededor de fulana película, ¿no? Pero, ¿qué sí sucede? ¿Por qué de repente nuestra atención, porque ahí es en donde está el punto, nuestra atención se ve dirigida hacia otros lados y nos hace ignorar
ciertas cosas que están a nuestro alrededor. Y a veces, aún después de haberlas visto, preferimos no verlas. Claro, y lo que ocurre es que, bueno, en esta idea tan absurda que acabas de subrayar tú, José Luis, de no ver algo porque no lo conozco previamente, está digamos que habría que distinguir lo que realmente pudiese llegar a suceder, que es nosotros vamos a ir interpretando el mundo en función a los referentes previos que tenemos. No significa que si yo veo un objeto raro o un comportamiento raro, por ejemplo, en una persona, algo que nunca antes he experimentado o he visto, entonces se va a nublar a mis ojos y va a ser como una especie de fantasma, sino que yo lo voy a interpretar en función a estos referentes que tengo. Por ejemplo, una persona que vive en cierto país, por ejemplo, donde es muy común ver cualquier cantidad de víboras, si ve una víbora probablemente no se va a asustar tanto porque va a saber que son muy pocas las víboras que son venenosas, ¿no? Entonces le va a identificar y va a ser como para ti, por ejemplo, si vieras un gato, a lo mejor, en la calle. Pero eso no significa que para ti, que no vives allá, de pronto ves una víbora y la ves como, y no existe, ¿no? A tus ojos. No, sencillamente tú la vas a ir interpretando en función a tus pocos o muchos referentes que tengas. Y si no tienes ningún referente exacto a eso, lo vas a interpretar en función a lo más inmediato. Sin embargo, no significa que seamos como una bola 8 que lo sabe todo, ¿no? Una bola mágica que necesariamente puede ver a través de las personas y de las situaciones para saber de antemano todo. Pero siempre hay un intuir que hay algo extraño. Cuando tú intuyes, a lo mejor puede decir una persona, bueno, es que verdaderamente yo pues no sabía, ¿no? Que mi hijo era homosexual o que mi hija era homosexual. Bueno, pero hay algo que intuyes y que justamente en ese intuir hay algo raro o está pasando algo o como que me late algo y ahí nos detenemos, ya no queremos pensar más, ya no le damos más vuelta. O entra, por ejemplo, el regaño o alguna cosa como para reasegurarse a propósito del hijo o la hija, como castigarlo. Bueno, y si no sabías eso, o si no sospechabas nada, entonces ¿por qué le castigaste? O ¿por qué de pronto cambiaste tan drásticamente con él o con ella? No, bueno, es que yo lo veía raro, pero pues no sabía qué le pasaba, ¿no? Si estaba en drogas o si estaba en... Entonces es ensordecernos para no sentir más. Ojo, efectivamente la ignorancia a veces se hace esta mofa de que las personas son felices en tanto que son ignorantes. En verdad habría que describir más como concienzudamente lo que se entiende por felicidad, porque aquella persona que puede experimentar tal cosa como felicidad, pues ya estaríamos hablando de un afecto muy complejo que podría experimentarlo una cabeza más complejizada que por lo tanto también está expuesta al dolor. Digamos, no se puede pensar en alguien que puede experimentar felicidad si no puede experimentar también sufrimiento, ¿no? Puede que esté pues bien, o puede que esté alimentado, pero no es que le vaya a dar gusto algo. Entonces, la felicidad no necesariamente es sinónimo de bienestar, sino que muchas veces está como una anestesia en una herida que puede estar pudriendo por completo el psiquismo, pero no se siente. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Les recuerdo que tenemos líneas para que se comunique con nosotros y nos dé su opinión. Es el 31 22 11 90, 36 47 18 83. También tenemos una línea directa para Austin, Texas. Es el 512 215 4909. Y la página de internet, que ya la tenemos abierta con el chat, por si usted nos quiere visitar. Estamos en www.radiomujer.com.mx. Y también una parte más para que usted se comunique con nosotros es el Twitter. Estamos en @desde tu mirada. Por ahí Don Ají le va poniendo algunos datos que vamos recalcando en el programa y
también usted puede ver de lo que se está tratando el programa del día de hoy, tal vez en su teléfono móvil, igual y no le dio tiempo de prender el radio, y ahí se puede dar una asomadita para saber de qué estamos hablando y hasta darnos su opinión. Nosotros acá con mucho gusto la vamos a poder compartir al aire. Y estamos hablando el día de hoy de la ignorancia como anestésico. Y esta es una cosa interesante si lo pensamos desde un punto de vista económico en el psiquismo. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que todo lo que nosotros podemos actuar alrededor de nuestros mecanismos de defensa tendría esto como raíz, la represión. ¿Sí ve? El reprimir, como ya se lo había dicho, es una parte estructural de nuestro aparato psíquico. ¿Por qué estructural? Porque nosotros necesitamos reprimir desde un inicio de nuestra vida para poder entrar al mundo de los seres humanos. Yo tengo que reprimir mi hambre, yo tengo que reprimir mis instintos, yo tengo que dominarlos, ¿sí ve? Tengo que domeñar la pulsión como tal. Y esto, digamos que en un primer momento resulta el tronco común de todos los mecanismos de defensa que tengamos después. Podríamos ver, por ejemplo, una conversión histérica, ¿no? Que es algo bastante gráfico, ¿no? Podríamos pensar en una anestesia, ¿no? En una anestesia de un brazo, o perder de repente la función de las piernas, ¿no? Y uno podría decir, ¿qué tiene eso con reprimir? Todo tiene que ver con reprimir. ¿Sí ve? Alrededor de un afecto nocivo, que se puede llegar a sentir nocivo alrededor de nuestro psiquismo, se entabla una defensa, se hace una formación de compromiso en la cual, a través de un síntoma, a través del uso de los mecanismos de defensa de una manera patológica, ¿sí ve? Porque los mecanismos de defensa no son siempre patológicos, no es algo, ya que escuchamos defensa nos imaginamos como si fueran unas torretas o unos guardias armados, no necesariamente, también van sirviendo para darle forma a lo que nosotros estamos viendo alrededor. A través de esta formación de compromiso, digamos que un afecto, un recuerdo, algo que no se quiere saber, se reprime, pero ahí hay una cosa bastante interesante alrededor de la represión. Nosotros no podemos borrar las cosas de nuestra cabeza. Nosotros podríamos de repente tener esta fantasía por todo el uso que le damos a las computadoras. Es que yo lo que quiero es borrarlo, ¿no? Yo lo que quiero es borrar esta foto, yo lo que quiero es borrar esta conversación. Si nos vamos un poco más atrás en tecnología, yo quiero destruir esta foto en donde sale una imagen en donde yo no me siento cómodo alrededor de esto. Y nosotros podemos agarrar y destruir la foto, prenderle fuego. Pero ¿qué era esa foto? Esa foto solamente es la evidencia de algo que sucedió. ¿Sí ve? Si nosotros destruimos la foto no quiere decir que vamos a destruir el recuerdo. Es más, hasta le estamos echando más leña al fuego. ¿Por qué? Porque estoy, digamos, como alimentando ese afecto, ese vínculo, esa representación que me tiene mal. ¿Por qué? Porque entonces ya lo rompí y estoy haciendo un intento por olvidar esta parte. Pero como le digo, se rompe la evidencia, pero no se rompe el recuerdo, ni se rompe el afecto. El afecto no desaparece. Es una cosa bastante interesante también pensar cómo en los momentos de amnesia, en momentos ya sea por un accidente o por algún tipo de psicopatología, puede desaparecer la representación. Digamos que puede quedar desligada la representación, ¿no? Nosotros podemos decir, bueno, pues eso a mí no me significa nada, ¿no? Mentalmente, no puedo pensar nada alrededor de eso, pero me hace sentir miedo, me hace sentir asco, me hace sentir amor. ¿Por qué me hace sentir esto así? Por ejemplo, un olor, ¿no? ¿No le ha pasado que de repente huele sopa de fideos y se siente cálidamente acogido? Y uno dice, pues es sopa de fideos, ¿no? ¿Por qué me debería de sentir así? Tal vez nosotros no tenemos acceso a la representación directa de cuál fue el momento que nos va ligando con ese afecto. Pero el afecto ahí sigue y el afecto no desaparece. Ahí es en donde tenemos este problema de, digamos, de un conflicto de intereses, ¿no? Nosotros queremos desaparecer esa representación. Nosotros ya no queremos sentir ese dolor. Y eso es posible en cierto grado. ¿Sí ve? Podemos quitar la representación, podemos ocultarla, podemos desligar. Pero el afecto ahí va a seguir. Y el afecto va a buscar su salida. El afecto siempre va a buscar su salida. ¿Por qué? Porque imagínenselo como si fuera una fuerza. Imagínense como si fuera un chorro de agua, como si fuera una corriente de agua. Nosotros le podemos congelar, nosotros le podemos dar la vuelta, podemos hacer una presa, pero el agua ahí va a seguir. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque es de lo que está hecha nuestra mente. Es de lo que está hecha nuestro impulso de vida. Esas cosas, de la única forma de apagarlas es muriéndose. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque es la fuerza que nos ayuda a vivir, es la fuerza que nos ayuda a ligar, a hacer ligazones en nuestra cabeza, a seguir aprendiendo, a tener experiencia. Entonces eso no se puede quitar. Y ahí es en donde, de alguna manera, puede entrar esto de la ignorancia, ¿no? Yo prefiero no saber.
Y de repente nos pasa otra cosa. Yo ya sé, pero de todas maneras quiero saber como si no fuera esto realidad. Y ahí ya vamos a ver muchos más mecanismos de defensa, muchos más usos, pero que en un primer momento van todos alrededor de la represión. Ujú. Que digamos que esta parte que mencionas tú, José Luis, en donde nada puede desaparecer, no hay nada que pueda haber pasado por tu registro mental o en cualquier, a través de cualquier tipo de percibirlo visualmente, auditivamente, como sea, que se pueda borrar. Puedes ignorarlo, puedes reprimirlo, pero no puede quedar borrado. Y efectivamente, el afecto, no te deshaces del afecto, te deshaces únicamente de la idea que estaba ligada a ese afecto, y más adelante, como se queda el afecto flotando, de todas formas necesitas acomodarlo en otro lado, te justificas que tiene algún otro motivo y vas creando síntomas. Ahí está como una forma muy burda de describir la formación de síntomas. Por ejemplo, hace unos programas, no recuerdo en función a qué tema en específico estábamos hablando, pero yo mencionaba el caso del hombre de los lobos, cuando este señor al que atiende Freud, hace pues mucho tiempo, obviamente, y bueno, él hablaba de cómo su paciente, al que denominó hombre de los lobos por un sueño que tuvo, este hombre, muy característico para la descripción de su caso, este hombre pierde a su hermana, la hermana se suicida y el hombre dice no sentir nada al respecto. Bueno, es más, hasta se siente feliz al respecto, está bastante contento porque será el único heredero de los padres. Y en realidad, digamos que ahí podría entrar como una especie de anestesia, ¿no? Y uno podría pensar, bueno, ya se salvó del duelo, porque como reprimió todo afecto benévolo que pudiese tener hacia su hermana, pues entonces no le va a doler el hecho de que se haya suicidado y ya está resuelto. Pero más adelante es esto lo que señala Freud como un desplazamiento interesante, es que va y llora amargamente al poeta, ¿no? Que está enterrado en la misma ciudad en donde murió su hermana, etcétera. La cuestión es que el afecto ahí sigue y necesitamos ligarlo a una u otra cosa. No es, por eso hace un momento decía, esta fantasía de que la ignorancia hace felices a las personas, pues es una falacia más que una fantasía, porque el afecto no se puede modificar a través de eso. Lo único que va ocurriendo cuando recurrimos a este tipo de medios, y bueno, recurrimos entre comillas porque no lo hacemos conscientemente, no decidimos hacerlo, lo único que conseguimos es lisiarnos. ¿Por qué? Porque si de todas maneras estoy sufriendo determinado mal, pero no sé ni por dónde me viene, ni por qué me viene, entonces me estoy, digamos, atacando motivos irreales de el señor pues puede ir a visitar 1001 veces la tumba del poeta dichoso, y de todas maneras tendrá ahí el duelo de la hermana, ¿no? Y finalmente sin resolver, porque no va a eso verdaderamente la tristeza que tiene. Entonces esto, digamos que funciona quizás en una primera instancia, puede llegar a salvaguardar a la persona, pero a largo plazo ya no. Vamos a pensar, por ejemplo, en un trauma, en una situación traumática, como un tsunami, como el sufrir un terremoto, un accidente grave, etcétera. Muchas veces la persona en ese mismo momento, o incluso físicamente cuando te golpeas fuerte, probablemente en ese momento no sientes el golpe como lo vas a sentir al rato, porque incluso fisiológicamente se suelta una cantidad de adrenalina y se suelta una cantidad de dopamina que te deja pues topado, que te deja como anestesiado hasta cierto grado, porque en ese momento sería demasiado para tu cuerpo recibir todo el shock. Es más, hay personas que ante un golpe se desconecta el cuerpo totalmente, se desmayan cuando el golpe es muy fuerte. Pero más adelante, si se quedasen desmayados, pues mueren. Más adelante tendrían que reincorporarse, sufrir el dolor que tengan que estar sufriendo y atenderse. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos.
Estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirada y seguimos con el tema la ignorancia como anestésico. Por ahí va a haber algunos mensajitos en Twitter que ahorita nosotros no estamos escribiendo, pero que le pueden generar algo de polémica. Si usted quiere participar, adelante. Ahí sabe que tiene el espacio justamente para hablar al respecto. Y estábamos hablando antes del bloque comercial sobre qué pasa con esta farsa de que la ignorancia es la llave para la felicidad, ¿no? Ahí hay, digamos que es como un problema de lógica, ¿no? Es posible que si nosotros no sabemos ciertas cosas, eso nos evite cierto sufrimiento, el no saberlo. Pensémoslo desde un punto de vista. Si yo tal vez estoy enfermo de algo terminal, ¿no? Y yo no lo sé, en ese momento en el que no lo sé, tal vez yo no estoy al pendiente de ese sufrimiento. ¿Sí ve? Yo no tengo conocimiento de que voy a morir dentro de poco y por lo tanto puede que disfrute un poquito más, ¿no?, lo que está sucediendo alrededor. Sin embargo, ahí no sirve para el lado contrario. ¿Sí ve? Nosotros podemos decir, tal vez mi padre o mi madre o mis hijos o alguien que yo conozco está enfermo de algo terminal. No se lo voy a decir para que sea feliz. Ahí es en donde ya no funciona para ese lado. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque el no saber es muy distinto al saber y mentir. ¿Sí ve? Ahí está esa diferencia. Por ejemplo, en este mismo ejemplo que estábamos diciendo al principio, yo tal vez esté enfermo de algo terminal, pero el no saberlo me hace sentirme un poco más tranquilo, me hace sentirme más tranquilo. En cambio, si yo supongo que estoy enfermo de algo, yo me empiezo a sentir mal, me empiezo a marear, me empiezan a pasar cosas, empiezo a tener reacciones y yo no voy a revisarme con el médico, eso no me va a hacer más feliz. ¿Sí ve? El no saber no me va a evitar ese sufrimiento, porque yo ya me lo presiento, porque yo ya sé que algo está pasando. Nos podemos poner en otro plano todavía. Todos nosotros sabemos que vamos a morir. Exacto. Todos sabemos que nos vamos a morir. Tarde o temprano vamos a morir. Sin embargo, el estar pensando en eso constantemente me puede agobiar a un nivel de ya no poder vivir, de ya no sentirme cómodo con la idea, porque entonces viene todo esto, ¿y para qué estoy haciendo? ¿Y para qué hice? Entonces, ¿para qué gasto? ¿Para qué hago? ¿Para qué construyo? Si de todas maneras esto se va a terminar derrumbando y yo no voy a existir más. Eso, si se fija, es un conocimiento que todos tenemos. Todos tenemos. Sin embargo, el reprimir este tipo de conocimiento, el hacernos, ahora sí, de la vista gorda con eso, nos permite movernos un poco más, nos permite movernos hacia la vida, pero es muy distinto. Si ve cómo en estos ejemplos puede parecer que es lo mismo, puede parecer que es exactamente la misma cosa, pero no es lo mismo. Podemos ponerlo en otra cosa que no tenga que ver con la vida y la muerte. ¿Qué tal con que, por ejemplo, se le puede estar siendo infiel a la pareja? Yo le estoy siendo infiel a la pareja que tengo. No le voy a decir porque de esa manera voy a evitar lastimarlo, ¿no? Ahí, ¿qué pasa con eso? Ahí nosotros ya sabemos y estamos injuriando a la otra persona, lo estamos engañando. Y no quiere decir que, bueno, es que así si no sabe, pues entonces vamos a ser muy felices. No, nosotros somos los que nos estamos evitando el sufrimiento. Nosotros somos los que estamos jugando con los sentimientos de la otra persona. Es esa ignorancia que no nos está salvando de nada. ¿Sí ve? Ahí es en donde está como esta otra parte de que es una mentira que el no saber nos hace libres, que el no saber nos hace felices. Es todo lo contrario. Sin embargo, también podemos ver otra cosa. Mientras más sabemos, mientras más cosas sabemos de cierto, mientras más conocimiento tenemos, más difícil nos va a hacer el poder disfrutar de cosas tal vez más ordinarias. ¿Qué pasa con esto, no? Por ejemplo, qué diferente es para un niño decir, yo de grande voy a ser un superhéroe, ¿no? Yo de grande voy a volar y voy a tener superpoderes y voy a tener todo lo que quiera porque yo quiero ser un superhéroe. Ese niño cuando crezca va a saber que no va a ser un superhéroe. Se va a dar cuenta de esto. Y por lo tanto, ese disfrute en la fantasía ya no va a tener cabida. ¿Sí ve? Va a tener otras manifestaciones que nos puede hacer pensar que uno se amarga con el tiempo. Sin embargo, estamos más en contacto con la realidad. Y esto nos hace más difícil disfrutar de ciertas cosas que en otro momento nos hubieran generado un impacto, pero también nos abre la posibilidad de disfrutar otras cosas. ¿Sí ve?
ahí tampoco entra esta misma regla, que mientras menos sabemos, más nos gusta el mundo, más disfrutamos, porque un niño no sabe de las guerras, porque un niño no sabe de la destrucción que puede estar a un lado en su casa, que no sabe de los sentimientos negativos. Acá hay una cosa importante: cuando uno es adulto y sabe de todas esas cosas, se abre la posibilidad de valorar lo que se tiene, se abre la posibilidad, ahora sí, de decir, pasan todas esas cosas y yo me puedo proveer de un medio ambiente que me evite esos sufrimientos, para ahora sí yo obtenerlos, y no por la ignorancia de que yo no sé que se está quemando la casa y yo sigo jugando con mis juguetes, sino de yo saber y yo intervenir en el mundo y yo poder hacer algo al respecto para mi felicidad. Sí, yo pensaría que el saber en sí, lejos de ser algo que nos puede amargar la vida, es algo que nos permite expandirnos en todos los sentidos, ¿no? Un niño, por ejemplo, probablemente casi todos los científicos, como grandes científicos que están investigando cuestiones muy disparatadas como los agujeros negros y todas esas cuestiones, estaría prácticamente segura que son personas que en su infancia estuvieron ligadas a la ciencia ficción o tuvieron alguna clase de gusto por la ciencia ficción, pero el ligarlo hacia la realidad nos da la posibilidad no de renunciar, sino de generar un puente de la fantasía a la realidad en donde sí se pueda realizar, no quedarnos nada más en la ensoñación, desconectados totalmente de la realidad, diciendo, si yo no veo esto, si cierro los ojos, entonces no existe, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, sería interesante pensar justamente en esta idea de la felicidad. Y retomando esta cuestión de la vida y la muerte, José Luis, que tú hablas, pensaría, ¿qué es feliz? Uno, si tú ves, por ejemplo, algún programa no creo que pueda decir el canal, bueno, de los canales en donde sacan los documentales de animales, y ves, por ejemplo, a un tigre o a una leona que come, tú dirías que está feliz porque pudo comer finalmente, porque llevaba días sin comer, o que está feliz porque encontró agua en medio de la sequía. Pues normalmente no. Los afectos como felicidad, ese otro tipo de afectos ya más complejos, vienen también en psiquismos más complejos. Hay un dato que llamó la atención a muchos de los que investigan justamente a los animales, que es a propósito de los elefantes, y que hablan de que tienen estos cementerios de elefantes, ¿no? Uh-huh. Se dice que los elefantes lloran, entre comillas, a sus muertos, porque se resiente, son animales más o menos sociales, igual que muchos lobos, por ejemplo, salvajes. Y se resiente, se sabe cuando falta alguno de los miembros. Uno podría pensar que la tristeza, eso es porque tienen un sistema social. Nosotros tenemos un sistema social todavía más complejo y resentimos todavía con más profundidad la ausencia de alguien a quien amamos. Podríamos pensar que nos duele porque sabemos que ya no vamos a volver a ver nunca a esa persona. Si fuésemos mucho más básicos, como no sé, como un pájaro, pues a lo mejor no nos da la cabeza como para saber que jamás en la vida lo vamos a volver a ver y no nos tendríamos que enfrentar a eso. Pero si tuviésemos ese razonamiento tan corto, tan empequeñecido, ese razonamiento tampoco nos da como para sentir felicidad. Justamente el hecho de saber que las cosas son finitas, que las personas que tenemos alrededor nos pueden querer o nos pueden dejar de querer en determinados momentos, justamente eso nos hace valorar y nos hace, no en una cosa de flagelarse, de saber lo que tienes hasta que lo pierdes, no, ya se me hace un discurso muy trillado y muy payaso, pero verdaderamente los referentes que tenemos es en función también a lo que no hay y lo que sabemos que puede dejar de haber. En algún seminario comentaba una psicoanalista que me gustó mucho lo que decía. Hablaba ella acerca del vacío y del silencio, y decía que la música está conformada no solamente por el sonido, sino por los espacios de silencio que hay entre una estrofa y otra, que hay entre una melodía y otra, y eso es lo que hace la melodía en general. Si nosotros pensásemos, hay que quitarle los vacíos, hay que dejar
todo melodía pues sería un pitido, sería nada más un zzzz seguido, sin ton ni son, ni nada agradable. En realidad tenemos la fantasía de que podemos eliminar lo que menos nos gusta de la mesa, pero es el plato completo, ¿no? Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirada. Ya se nos está terminando el programa del día de hoy y la semana. Así que todavía hay algunas cositas que podríamos platicar alrededor sobre esto de la ignorancia como anestésico. Antes del bloque comercial, salud. Gracias. Antes del bloque comercial estábamos hablando un poquito sobre cómo el conocer ciertas cosas nos puede llegar de alguna forma a hacer pensar que nos estamos amargando. ¿Sí ve? No sé, todos podemos tener una probadita de esto, ¿no? Alrededor de los chistes, ¿no? Fíjese cómo, de repente, si nosotros nos ponemos a pensar hace unos 20 años, si hace 20 años escucháramos un chiste de los que ahorita se escuchan en la televisión o que andan por ahí dando la vuelta en la oficina, seguramente no nos parecería muy gracioso, hasta nos parecería algo alarmante, ¿no? Y es más, si escuchamos ahora un chiste que se contaba hace 20 años, seguramente ya no nos va a dar gracia. ¿Por qué? Porque ya hay muchos elementos que nosotros los pudimos haber entendido antes y que ya no generan esa sorpresa. ¿Sí ve? Esto es interesante si lo pensamos alrededor del chiste como tal. Para que haya una sorpresa, para que haya esta sensación de asombro, tenemos que encontrarnos con contenidos nuevos, tenemos que encontrarnos con algo que nos deje ese asombro y también todavía no haber perdido la capacidad de asombro. ¿Sí ve? La capacidad de asombro es algo que en un principio nos va haciendo a todos como niños como si fuéramos científicos. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque no sabemos cómo funciona el mundo. Nos maravilla pensar en las estrellas, en los animales, en cómo funcionan las máquinas, cómo son los adultos. Es algo que en ese momento se vuelve como mágico. ¿Sí ve? El entendimiento de todas estas cosas. Y ahí uno podría pensar, al momento en el que yo ya entiendo cómo funcionan estas cosas, pues entonces ya se me acabó digamos como la capacidad de asombro, porque ya lo sé, ¿no? Ya lo sé todo. De repente podríamos pensar en esto. Es imposible saberlo todo. Y sin embargo, la capacidad de asombro puede quedar disminuida alrededor de ciertos conocimientos, como por ejemplo en esto, ¿no? Nosotros podemos ir a algún parque de atracciones o podemos pensar que el mundo funciona como nuestra escuela, ¿no? Como de repente pues todos podemos ser amiguitos o como de repente nos pueden invitar a la fiesta de cumpleaños de alguien y sentirnos muy alegres y saltar y brincar y jugar y comer pastel. Y mientras vamos creciendo, nos vamos dando cuenta de algo, de que cada vez tenemos menos amigos. Y no porque nos estemos haciendo algún tipo de ogro, ¿sí ve? Sino porque de alguna manera vamos cambiando nuestras prioridades, vamos cambiando el tiempo que le dedicamos a estar con nuestros amigos, le vamos cambiando el tiempo que le dedicamos a hacer lo que nos gusta. Y esto nos va dejando con menos elementos alrededor. Ahí es en donde está el peligro de perder la capacidad de asombro, ¿sí ve? No es porque se nos haya acabado el mundo no se nos va a acabar ni en 1000 vidas que nos aventáramos, ¿sí ve? Porque siempre van a haber cosas. Sin embargo, nosotros nos vamos cerrando como si fuera en una burbuja de nuestro mundo, de nuestras prioridades, de nuestros 2x2 metros en los que estamos coexistiendo de lunes a sábado de 7 a 6 de la tarde. ¿Sí ve? Ahí es en donde podemos, digamos, apagarnos, morirnos un poquito por dentro si no le seguimos buscando. Y ahí es en donde no quiere decir que es porque ya lo sepamos, sino porque la capacidad de asombro ha disminuido. Ya no tenemos esas ganas de investigar, ya no tenemos este gusto. ¿Hace cuánto que no se sienta de repente a ver cómo está lloviendo? O a ver el amanecer o el atardecer, o escuchar el canto de los pájaros, o sentarse al parque a ver a los animales, a ver las plantas. Eso ahí sigue, ¿sí ve? Y eso nos puede despertar estos momentos de asombro, simplemente de placer, de estar en observación de todas estas cosas, en contemplación. Y esto va a seguir ahí hasta que nos muramos y todavía después. Sin embargo, ya no nos detenemos. Si esto mismo lo pensamos alrededor de nuestras emociones, uno podría decir, mientras más crezco, más me doy cuenta de que la gente tarde o temprano me va a defraudar, me va a traicionar, me va a hacer sentir mal, todos me van a hacer daño, ¿no? Y esto pues es un mal boleto que nos tocó en la feria, ¿sí ve? Es una realidad, que van a haber muchas cosas que van a cambiar, que las cosas no se van a quedar siempre como nosotros queremos, que va a haber enfermedad, que van a haber tragedias, pero
¿Esto sería suficiente como para amargarnos? Para muchas personas sí lo es. ¿Sí ve? Y para muchas personas es razón suficiente para enconcharse, para regresarse y ahora decir, ya no quiero saber nada. Si todo lo que me va a seguir son estas tragedias, son muertes, cada vez me doy cuenta de que la gente que yo quiero se muere, deja de quererme, deja de pasar lo que yo antes disfrutaba, pues entonces ya no quiero saber nada del mundo. Y ahí es en donde nos cerramos y justamente a partir de que nos cerramos, también le cerramos la posibilidad a las cosas lindas que siguen pasando. ¿Sí ve? A la capacidad de disfrutar. Por eso es que la ignorancia no es una salida. La represión, como se lo dije al inicio del programa, nos estructura, nos permite centrar nuestra atención, nos permite tal vez de repente bajarle el volumen a las cosas desagradables para seguir adelante. Pero cuando la represión se empieza a cristalizar alrededor de nuestra personalidad y nos empieza a secar nuestro mundo, a hacérnoslo de color gris y negro, ahí es en donde ya se volvió una enfermedad. Y no es porque así sea el mundo, ¿sí ve? Es porque así no lo estamos haciendo en nuestro propio dolor, metidos en nuestra cabeza. Porque también habría que ver, a propósito de no como lavarnos las manos dentro de esta ignorancia, aquella persona que se va dando cuenta que todos a su alrededor lo traicionan y lo dejan, ¿por qué? Digo, hay algo, probablemente habrá algo que estás haciendo, donde estás participando, y no para flagelarnos, porque hay muchas personas que supuestamente como que abrazan la verdad, pero en un abrazo masoquista, no en algo de un verdadero reconocimiento, sino en un abrazo de decirse a sí mismos, es que yo tengo la culpa de todo y algo debo de estar haciendo, porque la gente, eso no nos sirve de nada, eso no es un reconocimiento real, es nada más un conocimiento puesto al servicio de otra enfermedad que es el masoquismo, y bueno, pues ahí otra vez nos estamos regodeando en una enfermedad, no estamos resolviendo absolutamente nada, pero habría que saber el por qué. En verdad, el saber, el conocer la verdad es algo que nunca deberíamos de temer, que lejos de llegar a hacernos cualquier daño, nos va a abrir las vías para entender por qué estamos mal, por qué nos estamos sintiendo mal, por qué estamos dañando a las personas si las estamos dañando, y que nos va a permitir movernos y que nos va a permitir ahora sí poder acceder verdaderamente a estar más tranquilos, a estar más felices. Y no pongo el ejemplo de algo que ocurre frecuentemente a propósito de los niños. A veces se dicen los papás, no vamos a decirle a los niños que tenemos problemas para que no se preocupen. No tienen idea de la angustia tremenda y de verdad la angustia psicotizante que puede llegar a generar esto en un niño. No saber algo que todas las evidencias alrededor me dicen que está sucediendo, no es algo que genere tranquilidad en absoluto. ¿Por qué crees que toda la vida, a través de los años, en la civilización, nos hemos dado explicaciones a veces tan absurdas a los eventos naturales, por ejemplo? Que si está de mal humor el dios de X, Y, Z, y entonces hay que darle sacrificios, que si es porque tal motivo, que si hay que matar un chivo, que si hay que ofrecerle una virgen. ¿Por qué te imaginas que son todas estas explicaciones? Porque nos mata la angustia de no saber, nos mata la incertidumbre. Verdaderamente, el vivir en esa incertidumbre da una sensación totalmente opuesta a lo que te pudieras imaginar como felicidad, angustia muchísimo. Lo que podemos hacer es tramitar esa realidad, que esa realidad irla como absorbiendo de poco a poco, de cierta manera un poco como digerida, vamos a pensarlo, o por ejemplo cuando se le informa algo a los niños, pero nunca dejar de decir la verdad, porque eso, lejos de causar cualquier felicidad, enloquece, eso deja en una condición como incapacitada, verdaderamente, no nada más para ser feliz, sino para la vida. Y muchas veces en estas teorías que nos creamos, son como estas teorías delirantes, son como estos sustitutos en aquello que quieres creer. Cuando tú te pones a pensar, es que yo quiero creer que tal cosa, está bien que quieras creer en eso, pero no te pongas a pensar en eso de una forma tan ruda y tan cristalizada que no te permita cuestionarte al respecto, porque a veces en aquello que queremos creer
forzosamente queremos creer, se esconde exactamente ahí aquello que no queremos saber por nada del mundo. Entonces no se trata de derrumbar nuestros ideales, no se trata de entristecernos, sino de poder pisar suelo y sobre el suelo crear ahora sí nuestra felicidad, ¿no? Vamos, no vamos a ir a un corte. Por el día de hoy se ha terminado. Yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, que tenga muy bonito fin de semana y nos escuchamos el lunes en punto de las 6. Hasta luego.